Bienvenidos a este nuevo video de Ciencias Interactivas. Hoy hablaremos sobre las leyes de Mendel. Johann Gregor Mendel fue un naturalista, biólogo, científico, matemático y monje nacido el 20 de julio de 1822 en Austria, en la actualidad República Checa. Es conocido como el padre de la genética, gracias a que él fue el primero en hablar de gen y fue quien estableció las conocidas leyes de Mendel, que son 3 y que en la actualidad aún siguen vigentes. Él experimentó con plantas de guisantes, es decir, arvejas, debido a que éstas se podían reproducir fácilmente y podría obtener varias generaciones en muy corto tiempo. Duró 20 años realizando sus experimentos y explicó cómo evolucionan los rasgos en todos los seres vivos. La primera ley de Mendel se denomina Ley de la Uniformidad de Caracteres y aplica para F1, es decir, para la primera generación filial. Esta ley dice que cuando yo cruzo dos individuos puros, en este caso un puro dominante, con otro individuo puro, en este caso un puro recesivo, todos los individuos que obtengo en esa primera generación filial son todos iguales, es decir, uniformes en cuanto a fenotipo y en cuanto a genotipo. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos dos patos. En este caso estamos teniendo en cuenta el carácter del color de plumas. Y para ese carácter hay dos opciones, que las plumas sean negras o que las plumas sean amarillas. El genotipo para plumas negras es A mayúscula, A mayúscula, es decir, puro dominante. Esto significa que el padre de este pato, para color de plumas, le dio la característica plumas negras, y la madre de este pato, para color de plumas, le dio la característica plumas negras también. Por eso es puro u homocigoto dominante. En el caso de este pato, la mamá le dio la característica plumas amarillas, le dio el gen para plumas amarillas. Y el papá también le dio el gen para plumas amarillas. Por esto, este patico es puro u homocigoto recesivo para el color de plumas. Si cruzamos aquí este individuo con genotipo puro dominante con este individuo con genotipo puro recesivo, obtenemos todos los individuos de ese cruce con fenotipo 100% patos con plumas de color negro. Y vamos a obtener todos los individuos con genotipo A mayúscula, A minúscula, es decir, heterocigotos al 100%. Es decir, que todos los individuos son iguales en esa primera generación. Ahora bien, la segunda ley de Mendel se denomina Ley de la Segregación de Caracteres y aplica para F2. Entonces nos dice que si cruzamos dos individuos heterocigotos de los obtenidos en la primera generación filial, vamos a obtener que aparecerá el carácter recesivo en una proporción de 3:1, es decir, 3 individuos dominantes por uno recesivo, o lo que es lo mismo en un 25%. Entonces miremos el ejemplo. Si yo tengo aquí un individuo heterocigoto del obtenido en la primera generación filial, es decir, este patico, en donde este patico, el gen que le aportó la mamá para color de plumas fue dominante, A mayúscula, y el gen que le aportó el papá para color de plumas fue recesivo, A minúscula. Es decir, que este patico es heterocigoto. Este pato de aquí, también de plumas negras, el gen que obtuvo del papá fue dominante y el gen que obtuvo de la mamá fue recesivo. Es decir, que en estos dos patitos la información de plumas amarillas quedó guardada en el genotipo, es decir, en el ADN. No se puso de manifiesto en su fenotipo, es decir, que ellos son de plumas negras, es lo que yo observo. Tienen plumas negras y el color de plumas amarillas, que está representado por esta A minúscula, por este gen, quedó guardado, como ya se dijo, en el ADN para poderse manifestar en una próxima generación. Entonces, en la segunda ley, cuando yo cruzo dos individuos heterocigotos, voy a obtener el 25% de los individuos con la característica recesiva que no se había hecho evidente o no se había manifestado en la primera generación filial. Es decir, que en este caso
habrá 25% de patos con plumas de color amarillo, mientras que el otro 75% tendrán las plumas de color negro, que es lo que determinó el gen dominante. Al realizar el análisis del cuadro de Punnett, en cuanto a fenotipo, tendremos 75% de patos con plumas de color negro y 25% patos con plumas de color amarillo. El genotipo será 25% A mayúscula homocigoto dominante, 50% A minúscula heterocigoto y 25% A minúscula homocigoto recesivo. Aquí aparece la característica amarilla que no se hizo evidente o no se manifestó en la primera generación filial.